Bueno, pues vamos a continuar. Hola a todos de nuevo. Vamos ahora con Almudena López, que nos va a hablar de los intereses y las necesidades en la retirada de las deportistas de alto nivel. Ella nos va a dar una visión desde su experiencia. Como os he dicho antes, ella fue judoka de alto nivel con una larga trayectoria deportiva y además también nos puede hablar de cómo ella lo ha compaginado o no y sus dificultades con su vida académica, que ya os adelanto que esta también es muy exitosa. Esta carrera es muy exitosa. Así que, Almudena, gracias y adelante. Muchas gracias, Esther. Pues me ha tocado a mí poner cara a la retirada, a los deportistas de alto nivel retirados, exdeportistas ahora, y bueno, pues imaginar que esto va a ser un poco mi experiencia y también, bueno, también va enfocado, los datos que doy son acordes un poco a lo que yo he sentido y lo que he experimentado en mi carrera después que la he dedicado a la investigación en tema deportivo. Entonces, pues bueno, he intentado hacer lo mejor posible para que podáis haceros visibilizar un poco cómo es la retirada, cómo nos hemos sentido, cómo nos sentimos los deportistas de alto nivel. Y bueno, pues voy a intentar compartir. Comparto, a ver, la pantalla. Esto. Bueno. ¿Estáis viéndola, no? Sí. Sí, se ve bien. Nada, muchísimas gracias. Pues bueno, pues la he nombrado, la he titulado Intereses y necesidades en la retirada de deportistas de alto nivel. Y bueno, pues no puedo dejar de empezar esta ponencia hablando de Blanca. He estado pensando para hacer esta ponencia. No es que solo me haya preparado lo que iba a contar, sino también me he tenido que preparar un poco personalmente, porque hablar de la retirada, en mi caso, y creo que el de muchas compañeras y compañeros, pues es duro hablar de la retirada, sobre todo porque ha habido mucha gente que no la ha superado y que todos hemos estado en una línea y en un nivel que hemos tenido muchos bajones y muchas ganas de tirar la toalla. Y bueno, pues el caso de Blanca es uno. Yo no puedo saber lo que sentía Blanca, no la conocía, pero sí que es verdad que ha sido para mí un modelo de referencia cuando empecé a hacer deporte, porque bueno, era una de las pioneras de lo que empezaba a ser el deporte femenino, que luego empezó a brillar más en los años 90, pero bueno, ella fue una referente. Y entonces, bueno, luego os contaré mi pasión y mi pasión por la escritura y he querido empezar esta ponencia pues buscando en mis papeles lo que escribí el día que nos enteramos de la noticia de Blanca. Y voy a empezar pues leyendo lo que yo había escrito, que quizá puede servir un poco para empezar esta ponencia porque va un poco de este tema. La titulé El blanco perfecto. El deporte es salud, pero el deporte de alto nivel no. Partamos de esa premisa. Si hay una cosa sacrificada y poco reconocida es el esfuerzo de los atletas de élite, rocen o no la gloria. Actualmente venden el deporte para las jóvenes generaciones como un camino de éxito, realizando lo que más gusta, atrapando inocencia a caudales y monetizándola. Y por otro lado están los seguidores, aquellos que estiman su pasión, admirando con fervor a las estrellas. Y voilà, son capaces de pagar lo que sea por seguir cada movimiento emocionados por su ídolo. Sucede como una manera de sentir a través del deportista mediático. Por lo que me atrevo a decir que el deporte de competición trapichea con grandes dosis de pasión sin necesidad de dar muchas explicaciones. Unos dan,
otros reciben y otros más listos gestionan. La pasión del deportista y seguidores se maneja desde el sistema de gobierno deportivo, sin preocupaciones de conocer qué hay detrás de todo ello, sino con el afán de mostrar lo que hay delante. Si lo comparamos con un producto agrícola, el deportista es el campesino que decide, esboza y siembra el fruto que alimenta el sistema. Así es, el cultivador físico sueña con alcanzar la gloria, cueste lo que cueste, mientras su entorno exprime por todos los lados esa energía que se convierte en materia prima que sostenga el negocio deportivo. La dedicación al alto nivel, al alto rendimiento, lanza una baza a un juego que reclama entrega máxima, esfuerzo al límite y una mínima proporción de bienestar generada por el humo de un triunfo, sin aclarar quién se lleva el mayor beneficio. Las medallas olímpicas son el sueño latente de los atletas. La gloria funciona como un pegamento que retiene y extiende su trayectoria de sacrificios, al mismo tiempo que ofrece beneficios para el mercadeo a toda la comunidad. Del deporte viven muchos. La cara es el éxito y la cruz es el manejo de los cargos de administración en estas inocentes ilusiones. ¿Ustedes creen que importa el bienestar del deportista de élite? Porque hay ley y así está escrito, y lo que aparece con el éxito desaparece con la retirada, sin dejar rastro, ni antes ni después. Y por casualidad se recolecta algo de su esfuerzo después de la carrera deportiva de élite. ¿Será que el atleta ofrece el perfil para sostener el engranaje oficial de ilusión y aumentar las arcas? El caso de Blanca no es un caso aislado. Hay otros muchos relatos similares en el deporte de élite. Mirando desde el interior del atleta, la desilusión reina cuando una no es capaz de armonizar los sentimientos puros y descubre que sobrevuelan aires impuros. Los campeones viven momentos de victoria llenos de lucimientos, que ciegan el juicio e impulsan débiles ventajas en el futuro y llegan a convertirse en desventajas. Los muy campeones recorren un camino de difícil cambio de sentido, al tiempo que crecen sus necesidades profesionales y el paso del tiempo. La retirada del alto rendimiento es una jubilación en edad temprana, difícil de digerir, porque llega llena de potencia física y psíquica, y que sin remedio esto tiende a decrecer inversamente proporcional a su crecimiento. Cuando el atleta deja de recibir sus fieles apoyos y admiraciones, cae al vacío. Allí debe de comenzar un nuevo rumbo, con la inexperiencia en otros campos y la potencia de la élite. Desaparece el rendimiento, desaparece la persona. Salir del castillo se convierte en el mayor reto real, al que no todos logran superar. Todo cuelga de sus recursos personales, la resiliencia y la planificación puede asistir a este pasado de alto rendimiento, que como el propio nombre indica, estimula al máximo las habilidades, los instintos y los sentidos para ser consciente que fuera del castillo dejas de ser lo que eras. Blanca volvió a ser Blanca, pura, natural, deportista y entregada, que necesitó colaboración para diseñar y mantener la calma deseada. Comprobó que con su nueva senda aparecía olvido y una mochila llena de consejos, ilusiones y experiencias que nadie quería suscribir ni dignificar. Esperemos que este caso no solo produzca rellenos de programas y de periódicos, sino que añada nuevos planes reales de reintegración, de entusiasmo en los deportistas de élite, con medallas o sin medallas. Pido cuidado y amabilidad con todos los atletas que entregan sus pasiones y pido la supresión del compadreo político que logra maquillar sin resolver las verdaderas necesidades. Hagan algo, escuchen y revisen los sentimientos primarios, ayuden a las nuevas generaciones de atletas que se convierten en blancos de dianas perfectos. Aseguren el camino de los apasionados deportistas para que ellos no decaigan después de la gloria. Empiezo un poco fuerte, pero es lo que es. No lo he escrito ahora, lo escribí entonces, quizá con esa rabia, ¿no?, del momento que pudimos sentir. Por lo tanto, aquí pues empiezo diciéndoos que
que para mí bueno, para mí es mi opinión, pero creo que es la que reina entre todos, ¿no? La retirada es un tema de vital importancia y que, bueno, pues que requiere de una buena planificación y de no dejar las cosas a la suerte. Empezamos y entramos en una nueva etapa, es un cambio de vida que implica exigencias, ajustes a nivel ocupacional y, pues bueno, sobre todo reapropiarnos de una nueva dimensión ocupacional y que nos lleve también a facilitar un poco a volver a hacer un crecimiento como el que hemos llevado mientras estábamos dedicados al alto rendimiento. Cristina ya ha hablado de estos autores que nombran la retirada deportiva, la señalaron con 4 claves que las determinan en la libertad de decisión. Esto afecta en positivo cuando el tema es una decisión y en negativo si la causa una lesión. La planificación para una carrera posterior, para una vida personal y para el mercado laboral y el desarrollo profesional. La identidad deportiva, la imagen que cada atleta tiene de uno mismo a partir del vínculo que ha establecido con su deporte y la importancia de esta dimensión sobre las áreas de su vida. Los recursos personales y sociales, que claro, lógicamente van a depender un poco de cada uno, según sus contactos y negocios o sus posibilidades o recursos que puedan otorgarle la familia. Lo nombré, planteé el tema de intereses y necesidades, porque bueno, cuando cambias a esta transición de vida, pues entran unos intereses, unas necesidades, un desarrollo personal, profesional, que bueno, en mi caso yo no sabía cuándo podía retirarme, había un momento que lo sentía y hubo un entrenador que me dijo, no te preocupes que un momento vas a sentirlo bien y vas a decidirlo, ¿no? Quizá en mi caso pues fue así, entonces bueno, empiezan a aparecer por la cabeza qué intereses tenemos, qué necesidades, y eso es un poco lo que marca el momento, ¿no? Hay un momento que el pre, ¿no? Que también empieza el declive de tus ilusiones, ¿no? De lo que quieres dentro del deporte, de las capacidades físicas, de lo que tú esperas, y quieres lanzarte también a coger el hilo de la otra vida, ¿no? Que sería como para mí ha sido como una aventura retadora, ¿no? Que podía ser, ¿qué esperamos detrás? Que lo nombraba con el artículo de Blanca como ¿qué habrá detrás del castillo? En mi caso estuve 12 años interna en un centro de alto rendimiento, en el centro de Madrid, en la Bloom entonces, ahora llamado Centro de Alto Rendimiento. Y entonces fue desde los 17 años hasta los 30 años y bueno, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Y era como, ¿qué habrá después? Y bueno, pues en el pre pues empiezas a sentar un poco las bases de la futura especialización a lo que quieres dedicarte y a una preparación formativa, que en mi caso pues yo empecé estudiando, cuando entré en la residencia, empecé estudiando psicología y lo que me había llegado de nota, porque claro, llevaba ya tiempo dedicándome a alta competición y es la carrera en la que pude acceder. Y bueno, no se me facilitó en su momento allí el estudio, estuve en la Complutense, pasé a la UNED, después lo abandoné hasta que después hice periodismo. Pero bueno, esto como os digo son casos que ahora os comentaré. En el tema de las necesidades, pues aquí yo lo considero, bueno, pues hacemos referencia siempre las necesidades a la pirámide de Maslow y Maslow propone una jerarquización de las necesidades ordenadas, que en este caso no la he puesto en pirámide porque bueno, creo que los deportistas de élite tenemos ahí un poco de, no somos como, no tenemos
esa misma idea, sino que vuela, baja, se empieza a cambiar según cómo estés, según en la situación en la que estés, cuando vuelves. Y bueno, las fisiológicas son vitales para la supervivencia, que solo mantienen nuestro equilibrio, respirar, alimentarse, dormir. Eso significa, en un momento dado, por supuesto, es lo más básico cuando estamos compitiendo, pero después a veces parece que nos salen otras de mayor importancia, ¿no? Las de seguridad y protección las conocéis todos, pero bueno, voy a hablar un poco sobre ellas. Tienen que ver con las expectativas y condiciones de vida y determinan el desarrollo de los proyectos, la seguridad física, la disposición de ingresos y la seguridad familiar. La necesidad de afiliación es la necesidad de relacionarse deportivamente y culturalmente en el trabajo, que luego es verdad que es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Porque nos cerramos, en mi caso era en la residencia, no es lo mismo un deportista que se mantiene en mi deporte, hay gente que se ha mantenido viviendo en su casa, pero todos los deportistas que hemos pasado por un centro de alto rendimiento tenemos un algo que hemos vivido diferente, ¿no? Y bueno, pues cuando salimos de allí, es verdad que nos cuesta bastante, ¿no? Y a veces pues se puede convertir en casi ponemos el foco como qué haremos después o cómo lo hacemos y eso empieza un poco a desequilibrarnos. El tema del reconocimiento y la estima, pues ahí depende mucho cómo hayamos trabajado en el deporte y cómo eso nos va a contar cómo nos valoramos después y la fuerza que vamos a tener para pasar esa línea, ¿no? O coger ese hilo, como os decía antes. Entonces, si tenemos la estima alta, pues tendremos más confianza, más independencia, libertad. Y bueno, la estima baja depende un poco también de la reputación, de la dignidad, de la fama. Que esto a veces puede ser también un poco más complicado para la gente que ha estado en un nivel muy alto, porque cuando sale fuera y ve que no es lo mismo y que a lo mejor hemos pasado de tener sentirnos en un nivel alto de top deportivamente, ¿no? Y salir a la sociedad y verte a la nueva vida y ver que allí pues no tienes las mismas condiciones, pues que bien que entras a trabajar en unos sitios donde ya gente más joven tiene muchísima más experiencia o que directamente no te cogen porque ya has pasado los años que tenías que haber sido becario y ahora estás en otro nivel. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, pues me costaba que me pudieran dar una beca al salir del deporte con 30 años. Ahora ya va cambiando, pero bueno, ya vamos, los 50 que tengo ahora son los 30 de antes. Ahora sería diferente, pero bueno, es una broma. Y bueno, en fin, el reconocimiento también va a favorecer mucho que el tema de la autoestima y de que no tengamos un complejo de inferioridad, incluso cuando salgamos y veamos que no tenemos que demostrar que con el deporte somos los resultados son lo que nos marca en la vida nuestro valor, ¿no? Y luego ya pues creo que es uno de los que nosotros tenemos y es el punto de la pirámide aquí arriba, pues nosotros la necesidad de autorrealización que puede estar en la cima de la pirámide y que es difícil de definir por cada uno lo que tiene, ¿no? El desarrollo que quiere, el propósito de vida. Eso yo creo que los deportistas de élite, los deportistas de alto nivel, cuando salimos, yo lo que he comentado con mis compañeros y compañeras, es como necesario, o sea, lo necesitamos. Es algo que va por encima de mejor de muchas otras, como la seguridad. Por eso os digo que un poco todo... los deportistas que hemos tenido un tiempo largo en esta etapa de alto nivel,
pues bueno, la necesidad de autorrealización cobra un sentido bastante importante. Pasamos un poco a las aspiraciones y a las metas, pues los intereses serían, lo he nombrado así porque intereses en realidad, bueno, pues de forma, se podría, como un término psicológico, podríamos decirlo que es una actitud emocional positiva que lleva hacia un objetivo y es donde se concentra nuestra atención. Y bueno, pues un poco en términos filosóficos serían nuestros deseos y propósitos. Yo lo considero como aspiraciones, objetivos, oportunidades que nos pueden llevar a esa parte que había hablado de las necesidades, que son lo que nuestros propósitos de vida, ¿no? En mi caso, yo he planteado varios proyectos que son proyectos unidos a mi experiencia, a mis conocimientos, y que los he lanzado y bueno, pues no son algo que me repercute económicamente, pero que sí que lo necesito para mí, el aportar todo lo que tengo o lo que puedo aportar en el deporte y en todos los, bueno, en el deporte mío y en el deporte femenino y en el deporte en general o en este tipo de cosas, es algo que lo necesitamos, ¿no? Porque, y esto es un valor en los deportistas, pero también es una necesidad. Pero bueno, no siempre tenemos la oportunidad de poderlo hacer, ¿no? Cuanto mayor se está formado y más contactos tienes y más recursos, pues lógicamente quizá puedes llegar a conseguir estas metas o aspiraciones. Una de las cosas que he querido destacar, ¿no?, son los valores personales que aumentan en el deporte, ¿no? Que son, he puesto esta lista, podrían ser muchas más. Tenemos unos valores que, bueno, que aunque nos sirvan, nos puedan servir para muchísimas cosas, no siempre están puestos en valor fuera del deporte, ¿no? Fuera en la vida laboral, en la vida profesional. Se intuye y se comenta, pero bueno, no siempre se tiene esa posibilidad de demostrarlo. Y entre otras cosas, pues yo pienso que esto también ha variado un poquito desde que hay, bueno, pues desde que el deporte se ha hecho un poco más dirigiendo al tema mercantil. Entonces, cuando yo empecé a hacer deporte, en ningún momento teníamos yo no tenía becas, no tenía los recursos que tenían a lo mejor otras compañeras o compañeros de la residencia. Nosotros no teníamos nada, era simplemente pasión por llegar, por hacerlo mejor, por darlo todo a costa de nada. Y bueno, pues en el año 92, 90, 80, cuando empiezan ya las becas, 88, 90, empezaron ya las becas DADO, empezó a cambiar un poco ya los intereses deportivos y bueno, pues ahí ya yo creo que todas estas cosas se turbian un poco y se han, no sé si ensuciado. Ahí está que todos los que estamos aquí interesados, que quizás sean los que más limpios estamos de todo esto, pero valoremos y sigamos sacando adelante la esencia del deporte, ¿no? Todo esto que da como profesores, como psicólogos, como propios atletas, ¿no?, o familiares, de dar valor a lo que realmente el fin básico y la base, que es el deporte. En este caso, pues he querido mostraros que cuando dejas el deporte, pues tienes unos conocimientos, unas aspiraciones, un desarrollo personal, unas experiencias que parece que son
potencialmente impresionantes, pero que la transición esa a la vida, pues no sabes cómo colocarlas, porque estamos a 100, somos muy perfeccionistas. Para mejorar en mi deporte, para mejorar solo un rasgo técnico, dedicas muchísimo, muchísimo tiempo y entonces en la vida no necesitas tanto, ni necesitas que sea tan perfecto, ¿no? Y por eso ahí nos cuesta, ¿no? Porque a veces nos cuesta hasta lanzarnos hasta presentar un currículum o ofrecerte para un puesto laboral, porque siempre ves algo que mejorar. En el caso femenino se ha demostrado, y por las encuestas, entrevistas que hice para mi investigación, bueno, pues los chicos eran más capaces de, faltándoles condiciones, se lanzaban a puestos laborales sin pensárselo dos veces, pero las mujeres necesitamos tener todo muy bien atado y tener muchísimo conocimiento del área donde vas a trabajar para poder lanzarte. Normalmente, como ha dicho Cristina, y me ha resultado, bueno, que ya por datos sea así, ¿no? Que seamos tan perfeccionistas las mujeres y busquemos siempre esto, ¿no? Entonces es ahí, os he puesto este engranaje, ¿no? Este del tema laboral, el personal, el social. No sé si en ese rango de tamaños no he puesto por nada, sino porque el dibujo del Word lo ponía así y bueno, dije así. Pero es verdad que el tema personal es uno de los, digo personales, cuando entras a la pareja, cuando entras a la convivencia que has tenido, en nuestro caso es que has vivido en 4 paredes, porque desde los 17 yo recuerdo que la primera vez que entré en la residencia me entré en una habitación que era la cama y solo o sea, yo desde la cama tocaba, los pies de la cama tocaban la pared y luego con mi mano tocaba la mesa de estudio y ya directamente estaba la puerta, que no había un baño, que solo había un lavabo y el armario, y después salíamos fuera y ya compartíamos incluso el baño fuera en el pasillo. Y me recuerdo que me entró tanta angustia levantarme en la pared, que claro, pasar de vivir en una casa a, dices, bueno, ¿merece la pena todo esto? Pues en ese momento, por supuesto que merecía. Pedí que me dieran una un poquito más grande porque me angustiaba, pero bueno, igual gané 10 centímetros, no sé si mucho. Y bueno, pues ahora creo que han mejorado muchísimo más las residencias, pero yo vivía en los 90 el alto rendimiento desde el 86 y os puedo contar eso como una anécdota. ¿Qué nos encontramos en esta transición? Pues eso del desbarajuste social, los valores que tenemos propios, que nos metemos en la cabeza, que también no es una debilidad, porque quizá eso de tenerlos tan exageradamente puestos como en un nivel muy, muy alto, pues nos cuesta porque fuera no valoran lo mismo, ¿no? O sea, no es igual, entonces tienes que aprender a disolver un poco ese perfeccionamiento que tienes, esa exigencia, esa capacidad de esfuerzo, porque sobre todo si manejas grupos, porque no todo el mundo llega a esa perfección que nosotros nos buscamos. El retraso temporal, en mi caso, como os dije, salir con 30 años o incluso terminé la carrera después, mi segunda carrera la terminé más tarde y después ha sido la tesis más tarde y todo, pues eso me ha hecho que ya a la hora de buscar trabajo ya pues no corresponda la experiencia en ese campo a la misma que puedan tener otras personas con mi edad que han empezado antes, ¿no?
secuelas físicas y lesiones pasadas, que es verdad que en algunos casos, no es mi caso, pero gente que ya tiene unas lesiones que no les permiten a lo mejor acceder a todo, ¿no? Y fortalezas, pues bueno, yo veo muchas, pero no todo el mundo las ve, ¿no? Tenemos una estructura flexible, somos capaces de adaptarnos a cualquier situación, un alto grado de compromiso, una gran cultura de esfuerzo, actitud voluntariosa, valores éticos, emocionales, coraje para lanzarse a nuevos retos, que no todo el mundo los tiene y nosotros sí que es verdad que somos muy dispuestos y eso hay que valorarlo. Y una disposición enorme hacia desafíos y objetivos. Y aquí entra la diferencia que yo me parece como más vital, ¿no? sobre nuestros compañeros y es la maternidad. La maternidad podríamos hacer un curso, podríamos hablar otro apartado de este tema. La maternidad es algo que a nosotros nos acompaña, ¿no? Por lo menos en mi caso sí que me acompaña y compañeras que he tenido pues que pretendían tener, sobre todo si tu pareja no tiene nada que ver con el deporte y ya quiere que lleves un determinado ritmo y es verdad que no siempre pues corresponde al ritmo que tiene tu pareja fuera del deporte. Entonces, bueno, ahora pues las mujeres sí que han podido, ¿no? y los entrenadores han aceptado también, porque eso también es, y las federaciones, porque también todavía hay casos de atletas. Hace una semana había leído de una atleta que todavía la federación, a pesar de que porque ella era madre y había estado y seguía todavía en alto nivel, pero todavía la federación le ponía trabas porque decía, joder, ¿cómo puedes ganar otra vez? O sea, no les parecía muy bueno, ¿no? Que volviera otra vez a ganar, ¿no? Por encima de otras deportistas que estaban apostando más. Y eso para nosotros yo creo que es básico. La maternidad se plantea, a veces puede llegar pues a mostrar la retirada más cerca, ¿no? Ahora ya los nuevos entrenamientos hacen que se pueda extender mucho más el alto rendimiento. A mí me pareció que entonces que me retiré con 30, me parecía como muy tarde, porque ya me lo estaban diciendo los entrenadores. Yo era cuando estaba mejor, pero al final, bueno, por querer también salir de la forma en que estaba viviendo y cómo estaba entrenando, pues al final decidí retirarme. Pero yo creo que estaba en uno de los mejores momentos y bueno, pues después no seguidamente fui madre, pero ahora tengo 2 hijas, una de 12 y una de 15. Y bueno, pues, pero sé que hay compañeras mías, Nuria Fernández, por ejemplo, que logró su éxito mayor siendo madre y luego después ha seguido manteniendo, ahora tiene 3 niñas y bueno, hay muchas deportistas, incluso ya hay ayudas desde el Consejo Superior de Deportes para facilitar esto. Quizá aquí es donde vea yo que, bueno, no todos y bueno, me ha sorprendido mucho que Cristina ha visto, bueno, que la maternidad fuera después en la retirada, en las mujeres, pues es más baja que en la de los hombres, paternidad. Y bueno, pues no sé, tampoco podrías saber qué es lo que piensan. Muchas veces es las circunstancias de dónde nos llega la vida, al final te retrasas, si te metes en el tema laboral ya. La verdad es que el tema en mi caso, la maternidad me hizo también un paréntesis en todo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, pues dentro de todo esto, pues hay programas, los programas de apoyo me parecen básicos. Hay el programa del Consejo Superior de Deportes, el programa de
el PROAT, o programas que puedan surgir donde podrían surgir en clubes propios que trabajaran estas asistencias, o de forma privada ya los propios deportistas que dieran valor a que tienen que programar esta transición, esta retirada, y contrataran bueno, esto hablará ahora Mar, y me parece fundamental. En mi época no existía el PROAT, pero bueno, mi caso ha sido un poco especial porque ahora sí que me está ayudando el PROAT a mí, ya a mi edad, porque con el tema de la pandemia, pues ahora os contaré, pero todo cambió y me siento muy agradecida de cómo han tratado el tema y cómo han colaborado conmigo. Debemos de disminuir, bueno, en este caso hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Puede haber pues debilidad financiera, emocional, falta de contactos. El tema de los contactos es fundamental. Esto me lo están diciendo por todos los sitios, pero es verdad. Y luego que también los contactos funcionen y que de verdad confíen en los deportistas y ayuden, ¿no? También el cambio de vida, que es el cambio de domicilio, y la integración social y familiar, ¿no? Porque el hábito de tanto tiempo entrenando a veces no te lleva a coger el ritmo pues de otras mamás del cole o de tus familiares que llevan otro ritmo, porque al final los deportistas no sabemos estar sin llevar nuestro ritmo de entrenamiento o nuestro ritmo de estudio o nuestro ritmo laboral. O sea, somos como luego, en mi caso, ¿no? Pues soy muy metódica en este punto. Y por otro lado, pues sí que tenemos unas oportunidades que pienso que también tenemos que preparar para poder ensalzar y poder utilizarlas, ¿no? La marca personal, que realmente hoy en día con el tema de las redes sociales y toda esta era de la comunicación que por ahora se nos está viniendo grande. Mi caso es porque estoy especializada en ello, pero creo que también hay que dar una formación importante a los deportistas en ese antes y después para que puedan dirigir, que sea una ayuda y una oportunidad para su carrera después. Y bueno, pues también pueden servir de consultoría, mentorización, son personas que pueden llevar equipos, pues son una oportunidad, es porque pues pueden dirigir, muchos empiezan como entrenador de niños con equipos y que luego pues tienen esa disposición con todos esos valores que hemos comentado antes para poder llevar adelante pues el tema de cualquier tema en una empresa privada. Y por supuesto la dirección deportiva como entrenadores. En los programas de retirada, pues a mí me parece importante pues, señalar la psicología deportiva, que la va a dar Mar, que se va a centrar en ello, va a explicarlo bien. El coaching, el mentoring, pues, también es algo que es un poco desconocido, pero que creo que es algo que deberíamos de empezar a tener en cuenta. Y bueno, yo en este caso estoy formándome ahora como coach y pienso que es una herramienta fundamental para establecer una relación con las personas, acompañarlas en esa solución, en eso que quieren resolver, que en unos casos puede ser de una manera y otros de otra, ¿no? Y sobre todo, pues eso, hacer visible lo que está invisible, aquello que tienes bloqueado para seguir adelante. Es un acompañamiento, es un proceso, es un acompañamiento en este proceso de cambio que si ya las personas en la vida cotidiana lo requieren, pues creo que es una herramienta muy útil para poderlo utilizar ya antes de la retirada y luego después.
Entonces, pienso que es importante desarrollar programas que ofrezcan respuestas con todo esto a las nuevas necesidades de los deportistas de alto nivel que preparan su retirada. Adaptar a las necesidades, esto es lo importante, adaptarlo a cada deportista. No se puede hacer un cambio en bloque porque cada uno tiene sus propias condiciones, sus propias necesidades, sus propios intereses, y todo necesita una preparación estratégica y sostenible, sobre todo sostenible para el cambio de vida, ¿no? Reapropiarse de la nueva dimensión en la trayectoria, porque es como un lanzarse al abismo, que lo definiría así, ¿no? Pero también es un súper reto, es el mayor reto que podemos tener, el tema de la transición, y eso es importante que lo tuvieran que tener en cuenta todos, ¿no? Es necesario la ayuda del entrenador, el que está en ese momento, que te va a hacer ese paso. Es necesario la ayuda de la familia, de la pareja, de tus padres, de los hermanos, de los amigos, ¿no? Y es importante, ¿no?, poner el foco en el tema laboral, a qué te quieres dedicar, ¿no?, y qué es lo que quieres conseguir, para que así se pueda preparar un poco la parte de la formación, ¿no?, que siempre es muy útil, ¿no? Te acompaña, te da esa seguridad que necesitamos los deportistas, de estar preparándonos, de estar entrenando, de que no hemos faltado a un montón de cosas, de que había que tener, pues igualmente en el trabajo, en el tema laboral nos va a pasar. Yo, bueno, he puesto esto, pero para que os contaros, porque entro ahora ya a contaros un poco mi experiencia, cómo lo he vivido y cómo fue para mí ese espacio, ¿no? Esa evolución, y cómo ha podido ser. Bueno, en el año en el 86 fue mi primer campeonato. Yo competí la primera vez, entonces no había cadetes, infantiles, alevines, mi nivel, no hice nunca un campeonato, simplemente competí en el primer campeonato junior. Y en el primer campeonato junior de Madrid, en el de España, quedé campeona, y en ese después fui al primer campeonato que hubo de Europa de judo, que fue en ese año, y junior, y bueno, era más joven de lo que era junior, tenía yo 15 años, y ahí conseguí medalla. Entonces, a partir de entonces, pues ya era como, entré, no había tantas medallas entonces, y entré como en ese grupo de gente que empezaron a preparar con la moda ese paso, ese punto de inflexión que fue Barcelona 92. En las mujeres mucho, ¿no? Las mujeres empezamos a encontrar ahí unos grandes apoyos, porque empezaron a introducirse muchos de los deportes que no eran olímpicos, se introdujeron a partir de 1992, y fue un cambio pues interesante. Entré en la Blume, estuve 12 años, como os he dicho, y bueno, me retiré con 30. Yo había estudiado psicología, dejé tercero o cuarto, y bueno, y mi mayor ilusión era hacer periodismo. Periodismo lo pude hacer gracias a haber sido deportista de élite y entrar en ese grupo y en ese cupo de personas que podían entrar, que tenemos una plaza, ¿no?, para entrar, y pude hacerlo en la universidad que yo quería, que era la Universidad Complutense, y mi ilusión era escribir, porque a mí me ayudó mucho, o sea, mi pasión ahora mismo es escribir, me encanta escribir, creo que es algo que ahora mismo me llena, y es lo que me salvó en su momento, tantos años ahí, sin televisión, sin redes sociales y sin nada. Escribir todo lo que yo sentía en cada momento, lo que estaba sintiendo, a mí me ayudó muchísimo. Y bueno, porque entendéis que cada año venían nuevos, yo me mantuve mucho tiempo, pero cada vez venían nuevos amigos, y esto no es tan de color de rosas, porque cuando tienes unos amigos de repente aparecen otros, se van, y bueno, pues así.
salí del deporte en cuarto porque, bueno, en ese momento a mí nunca se me facilitó el estudio, ahora sí, están cambiando, pero en mi caso nunca facilitaron el estudio, para mí era una gincana, súper gincana, como dice Cristina, también el aparecer y desaparecer, el pedir por favor, el poder integrarme en los grupos de trabajo. Cuando había que hacer presentaciones, todo esto, realmente tienes que tener una conciencia como muy clara para poderte llevar adelante todo esto. Y esto pues me ha hecho también un fortalecimiento personal que, bueno, terminé la carrera, 2 años después de dejar mi carrera deportiva. Y claro, me enlacé, porque yo, esto no sabes parar, o sea, cuando eres así ya no sabes parar. Entonces me enlacé a hacer el doctorado, y entonces hice el doctorado y el DEA y todo esto que era antes, los años que, no sé si eran 3 años, y después ya tuve a mi hija. Entonces, bueno, ahí sí que tuve un parón de tiempo. También quiero deciros que por eso mi transición fue un poco, no fue tan dura, ¿no? Porque yo antes estaba trabajando dando clases a niños de mi deporte y a la vez también estaba estudiando. O sea, que ahí puedo decir que mi transición no fue nada, no fue tan complicada, porque ya tenía como una especie de, no era el súper trabajo de mi vida, pero era un trabajo que además me encanta, que es dar clases a niños y que además me iba bien y que me permitía vivir. Entonces, bueno, se te aparece en algún momento dudas, ¿no?, sobre qué hacer, siempre aparecen, pero bueno, demasiadas cosas, ¿no? Y en esto, al final en el 2019, que ya tenían mis hijas, dije, uff, esto a mí me supone, pasas de haber sido tan tú, tan ego, tan centrada en ti, en el deporte, a de repente ser tan, bueno, que dices, voy a recuperarme algo, ¿no? Y entonces ahí volví a retomar el tema de la tesis doctoral. Me planteé la tesis, yo había hecho yo hice el DEA con los niños y las nuevas tecnologías, que fue entonces en el 2005 o 2004, cuando estaba todo en extensión y en expansión y lógicamente se me iba el tema. Entonces, bueno, ahí se quedó. Pero cuando quise retomar y ya ponerme en serio a hacer la tesis doctoral, reconozco que para mí fue una necesidad, bueno, una necesidad personal y una reconciliación con mi pasado, porque en eso que estábamos viendo, todo no es una etapa, o sea, esto lo sigues viviendo de una manera muy intensa, ¿no? El deporte, y yo necesitaba, me daba pena, ¿no?, que al final yo acabo enseñando a niños de una manera que podría hacerlo cualquier persona que hace, cualquier chaval que se puede dedicar a dar clases. No necesitas llevar mucha experiencia para poder dar, y decía, jo, con todo lo que yo he aprendido con mis estudios, con todo lo que he aprendido y estoy viendo con la vida, ¿no?, con mi experiencia como profesora y con todo lo que he aprendido en mi carrera deportiva y con todos los profesores, entrenadores que he pasado, como tirarlo a la basura, ¿no? Y entonces decidí hacer mi tesis doctoral sobre el tratamiento de la prensa al judo femenino. Y ahí es donde he dedicado prácticamente 12 años, bueno, contando desde que empecé, 7 años intensos de estudio, para poner sobre todo en orden pues eso que os decía, ¿no?, la necesidad personal, ¿no?, que tienes que tener dentro de ti para, para poder seguir, ¿no? O sea, es como un compromiso contigo, con tu interior, ¿no?, para decir, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues ahí esto es lo que quería explicaros, ¿no?, que por un lado aparecen los intereses y las necesidades, ¿no? O sea, necesitas vivir, por un lado necesitas vivir y necesitas trabajar, por otro lado tienes el interés personal de poder hacer proyectos sociales, ayudar a la gente y tal, pero luego otro momento se te cruzan y van al mismo punto, otros momentos
quieres tirar para un lado. Este es un juego que, bueno, pues que en todo momento aquí lo tengo en mi cabeza y que bueno, pues que intentas hacerlo lo mejor posible como puedes. Yo os quería contar, a ver que eche para atrás, esperar, eche para atrás. En todo esto quiero nombrar que si la primera jubilación para mí en edad temprana fue cuando dejé el deporte, la segunda, que parece que ya, como os he dicho, estaba todo muy enlazado, ¿no? Y encauzado, y entonces de repente tienes un trabajo fantástico, bueno, fantástico, pero que te permite compatibilizar la vida como madre, como y bueno, pues laboral. Pues en este caso, unos estudios que además pude dedicarme gracias a que no me requería un horario muy amplio las clases que daba a los niños. Y bueno, pues ya tienes tu formación como doctora, tienes tu licenciatura, tienes tal, entonces empiezas a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Termino y ¿qué hago? Y ¡pum! De repente aparece la pandemia. Entonces la pandemia ha sido el mayor aprendizaje que me ha dado la vida, porque de repente entré en un nueva, no sé cómo llamarlo, no sé si es jubilación, pero sentía ese mismo abismo que había sentido cuando dejé el deporte, bueno, o incluso mayor, porque tenía las necesidades esas de mantener ahora una familia, ¿no? Aunque me ayudaba mi pareja, pero ese compromiso de muchísimas cosas que tienes, y perdí totalmente mi trabajo, se acabó el contacto, pues se acabó el judo y se acabó el deporte, las clases de deporte de contacto. Entonces, pues siendo autónoma te quedas en cero y en nada. Ahí es donde vi realmente pues dices, guau, pues no pasa nada, había pensado, yo me quería dedicar a esto, pero como tengo una formación y estoy profesionalmente, o sea, puedo dedicarme a otra profesión, puedo, comunicadora, ahora el tema de la comunicación está muy extendido y todo el mundo necesita a alguien que lleve las redes o que marque tal, bueno, y mi capacidad que tengo, o sea, lo que más me gusta a mí es la docencia. Bueno, pues encontraré algo. Bueno, pues nada, ahora te das cuenta de que no es que los deportistas, como ha dicho Cristina, que tienen un 30% tienen una licenciatura y están preparados, bueno, pues siendo deportistas de élite, teniendo todos estos valores, todas estas virtudes, todo esto que parece que podemos tener y que somos la leche, además tienes una tesis doctoral, joder, pues eres vamos, pues no. O sea, te das cuenta que no depende de nada, no sé de qué depende, si de la vida, de qué es y de lo que pasa, y te quedas ahí como ¡uf! En bajón y sin nada, y encima con familia. Ha sido súper duro y está siendo, porque todavía no me he recuperado, pero yo creo que está siendo gracias a la fortaleza que nos da el deporte y a eso de caer y levantarte, que dicen como metáfora en mi deporte, pero no solo en eso, sino en lo que pasan todos los deportistas, en todos los deportes, ¿no? De verse que una veces se pierde, o que tenemos una lesión y que seguimos y que seguimos y que seguimos. Ese es el mayor valor que me ha dado a mí el deporte de alta competición. Y es lo que me está haciendo seguir adelante, tener ánimo, tener ganas. Ahora en el presente estoy haciendo un máster de liderazgo, coaching e inteligencia emocional, porque bueno, pues ya he pensado en dedicarme un poco, por lo menos formarme, seguirme formando, que ya es una necesidad que tengo, pero quizá ayudar, sobre todo no por lo que he hecho antes, sino por lo que he pasado ahora, por estos 2 años que he pasado tan desastres, y y las puertas que se cierran, ¿no? Y cómo se cierran, y decir, pues aquí hay fuerza para poder con todo, ¿no? Y hecho, ahí detrás os había explicado, cuando pasó el contacto, esto también, estos intereses que tenemos, esas necesidades de hacer algo como propósito. Cuando se acabó el contacto hice
la cabeza me hizo bum, bum, voy a hacer algo para ayudar a mi comunidad. Entonces hice Judo Limpio, que era un proyecto de marketing, de comunicación, enfocado a desarrollar una imagen separada del deporte de alta competición, del deporte olímpico, y ofrecer el deporte de base como el valor, ¿no? Poniendo en valor el deporte de base y a las posibilidades que tenía también el judo, aunque no hiciésemos contacto, porque había una serie de katas que se hacen sin contacto, la preparación física, los valores, bueno, pues todo esto. Y lo presenté en la Federación Madrileña, se hicieron de hecho sigo todavía con los canales en las redes sociales, porque esto les valió a muchas personas para identificar. Al estar con la federación, pues pudieron plantear ese judo, que lo llamé judo limpio, en los centros deportivos, en los clubes, para que así los propios, las personas que no conocen el judo, vieran que no era alguien que te estaba contando que iban a hacer judo pero que no iban a tocarse, sino que había una base científica detrás, porque todo lo uní a mis investigaciones que había estado haciendo en mi tesis doctoral, y ahí se pudo ofrecer pues una posibilidad que a mí me llenó muchísimo, aunque económicamente nada. También hice otro proyecto en el aburrimiento de la pandemia, otro proyecto para fomentar un poco también con el tema de fomentar un poco a las entrenadoras del judo, ¿no? En esa transformación digital que tenían que aprovechar y en el cambio que nos venía encima. Y bueno, pues creo que ha aparecido Esther, o sea que me estoy liando, ya me corto y así mejor que me preguntes. Perdona que te interrumpa, Almudena. Nos hemos pasado un poquito de hora. Tenemos una pregunta Perdón. de Claudia Soñora, que nos dice: ¿cómo afecta lo psicológico para un deportista de alto rendimiento después de una vida tan intensa? ¿Cuesta volver a la vida normal? Yo no sé si a lo mejor, si quieres responder, o dejamos la pregunta para luego la respondes ahora, la dejamos para el debate, que a lo mejor tendremos más tiempo, o si respondes ahora de manera breve. A ver, yo creo que mejor lo dejamos porque al final va a ser una opinión mía, pero creo que cualquiera de nosotras podemos, o sea, puede Vale. ser mucho más. Pues Claudia, si no te importa, lo vuelves a proponer, porque yo creo que esta es una pregunta muy interesante para las tres. Y yo creo que la podemos trasladar a las tres y que cada una desde su visión te dé su perspectiva, ¿de acuerdo? A los demás, bueno, Almudena, por supuesto, muchísimas gracias, ha sido súper interesante y te doy las gracias especialmente por hacerlo desde una perspectiva tan personal, que sé que no es fácil, así que te lo agradezco especialmente. Pues de verdad que sí, porque ha sido difícil y porque para esto me he preparado, ¿eh? Quería sobre todo no ponerme a llorar y lo he conseguido, así que para mí éxito total, porque Ya te he hablar de visto, ya te he la visto. mirada mueve mucho. Y déjame que se me ha olvidado hablar de lo más importante y de lo que más pasión me hace, que es mi blog, escribo un blog que se llama Judo by Woman, y déjame porfa que lo cuente. Por supuesto. Ha sido mi mejor proyecto y es un proyecto que va a acompañarme siempre, porque mi deporte es un deporte es jerarquizado, y además al haberse jerarquizado antes, porque no dejaban a las mujeres que subieran a los danes superiores, pues la cúpula está totalmente, pues son todo hombres, y cuesta mucho dar opiniones y expresar y plantear conocimientos en un tema que es tan masculino y que a nosotras solo nos han encauzado, que eso sería otro, nos han encauzado como medallas útiles. O sea, realmente cuando entraron la mujer en el deporte, pues éramos muy útiles porque podíamos conseguir medallas, pero ya como investigadora, como profesional, está costándome muchísimo entrar bueno, en mi federación, por supuesto, pero
en general, o sea, no porque sea yo, ¿sabes? Sino que cuesta a las mujeres. Entonces a mí se me ocurrió la posibilidad de extender mis conocimientos con los cuentos, con un cuento. Entonces, de esta manera, contar las cosas como un cuento, como una experiencia personal, me ha ayudado mucho a poder transmitir mis opiniones, mis experiencias, mis conocimientos y os animo a que me leáis en Judo by Woman, que es un blog que no gano nada tampoco, es de esos propósitos y necesidades personales que tenemos pero que a mí me hacen muy feliz. Así que nada, gracias. Pues, les emplazamos a todos para que luego, si alguien está interesado, les puedes pasar el enlace, pero vamos, que ya sabéis que buscando en Google Judo by Woman podéis encontrarlo sin problema. Hacemos una pausa de unos 10 minutillos, si os parece, y nos encontramos a las 6:30 pasadas con la propuesta de Mar Rovira para el acompañamiento de deportistas con DEMUS. Así que muchas gracias a todos, gracias a Almudena y nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias a todos.